Muchísimas gracias, don Roberto. Un placer saludarlo. Igual a Gustavo Meri, a Juan José Romero. Este es un tema realmente de toda actualidad, desde todo punto de vista. Y el hecho de que en el título se mencione las dos palabras pandemias recurrentes, me parece que es lo más novedoso de este panel y también de las cosas más acertadas. Las pandemias van a ser recurrentes y habrán más pandemias que podrían inclusive ser hasta peores. Y no quiero ser una persona que viene aquí con malas noticias, pero si solo vemos la historia reciente, desde el año 2000, ya este es el tercer coronavirus que nos afecta. Tuvimos el SARS-1 en el 2002, el MERS en el 2012 y ahora el SARS-CoV-2 en el 2020. Pero además tuvimos el H1N1 en el 2009 y eso, bueno, ahí hay 4 virus respiratorios en 20 años, o sea, en promedio uno cada 5 años. Se estima que cada año hay una cantidad de virus que hacen saltos zoonóticos de animales a seres humanos. La mayoría no son de mayor consecuencia, pero de vez en cuando tenemos una que nos afecta y nos revuelca el mundo, como lo que está pasando hoy en día. Pero además, un virus futuro que haga este salto puede tener una peor combinación de letalidad y transmisibilidad. El virus que enfrentamos hoy es altamente contagioso, pero no es tan letal. Lo que pasa es que fallecen muchos porque muchos se contagian. Pero en el futuro podríamos tener un virus que se transmite aún con más facilidad y que tenga una letalidad mucho mayor. De los coronavirus que ya hemos visto en los últimos 20 años, este es el de menor letalidad. Pero podríamos ver otros virus, por ejemplo, ébola puede, dependiendo de las capacidades de detención, puede ir desde los 40 hasta más de 80% de letalidad. Entonces, la preparación, más allá de salir de esta pandemia, hay que prepararnos para tener la resiliencia como especie humana, como planeta, como país, para atender este tipo de emergencias. Empecemos con la capacidad del sistema de salud. Y voy a hablar de Costa Rica. La capacidad hospitalaria en Costa Rica es relativamente baja. En términos de camas, por cada 1,000 habitantes, Costa Rica solo tiene 1.1 camas. Ahora que estamos en la OCDE, el promedio de la OCDE son 5 camas por cada 1,000 habitantes, o sea, casi 5 veces lo que tenemos en Costa Rica, y hay países que tienen 12 o 13 camas por cada 1,000 habitantes. Algo que dijimos desde el inicio de la pandemia fue que la guerra no se gana en el hospital, y eso ha sido totalmente cierto. La pandemia hay que ganarla con comportamiento humano, con medidas, con inteligencia, más que estar atajando el penal en los hospitales. Pero dicho eso, los hospitales cuentan y tenemos como país que continuar desarrollando hospitales e infraestructura de salud. En esta pandemia tuvimos 3 portaaviones que entraron a la guerra durante la pandemia. Una fue SEACO, la otra fue Torre Este, el Calderón Guardia, que se completó antes de tiempo, y la otra es la Torre CISOP del Hospital México, que cuando alguien maneje por ese hospital lo puede ver, y eso nos alivió en nuestra capacidad de atención. También hay que atender y fortalecer la atención primaria. Eso es una tarea constante. Y el uso de la tecnología. No hubiéramos podido implementar esta estrategia de que la caja es una y de que vamos a distribuir pacientes en cualquier centro de salud del país que los pueda atender cuando el sistema se satura, si no hubiéramos tenido el sistema de expediente electrónico digital ya implementado. También tenemos que formar más personal de salud, especialmente los especialistas, y esto es una tarea que no se hace de la noche a la mañana. Otro tema es el aspecto logístico.
como país y como planeta tenemos que tener capacidad de producción y de distribución de equipo de protección personal, de pruebas de diagnóstico, de equipo duradero como los ventiladores y de equipos o productos que para ponerle fin a una pandemia como son las vacunas. Y lo que hemos visto en esta pandemia es que cuando el mundo se sincroniza comprando lo mismo a las mismas empresas al mismo tiempo, no hay capacidad para atender a toda la demanda. El otro tema es la innovación y el uso de la tecnología. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías más rápidas y más baratas para el diagnóstico de diferentes tipos de infecciones virales, pruebas de aliento, pruebas de saliva, todo lo que implique una respuesta más rápida para poder aislar a personas infectadas. También está el tema de las vacunas, lo que ha demostrado esta pandemia. La primera que cuenta con una vacuna para ponerle fin a la pandemia durante la pandemia. Normalmente las vacunas vienen años después y pueden perder interés porque ya la pandemia pasó. Pero ya el mundo, la ciencia ha llegado a un punto donde nuevos tipos de vacuna salen al mercado en muy poco tiempo, pero tenemos que tener capacidad de producirlas y distribuirlas en la medida de la demanda que necesita que ejerce el mundo. La capacidad de seguir el rastro de personas infectadas, esto es un tema que hemos conversado con don Roberto, es algo necesario, pero tienen que estar las regulaciones implementadas. Y entonces, cuando salgamos de esta pandemia, ojalá no nos olvidemos de la pandemia, pero que sigamos avanzando en lo que son regulaciones de todo tipo, que algunas tienen que balancear aspectos de privacidad con utilidad o el uso de la información para poder utilizarlas en tiempo real cuando estamos en una nueva emergencia. El aspecto social es fundamental. Tenemos que seguir comunicando y desarrollando el valor de la ciencia. Mencioné hace un minuto que ya el mundo tiene capacidad de desarrollo de vacunas en meses, ya no en años, pero esas vacunas como planeta no tendrán utilidad si las personas o si hay un porcentaje alto de la población mundial que no quiera vacunarse, porque aquí la inmunidad de rebaño requiere de acciones colectivas. Tenemos que tener una visión de que estas emergencias son un esfuerzo todo país, no es solo el sistema de salud, es el sistema de producción, es el sistema educativo, es el gobierno que tiene que tener continuidad. Y con esto termino, que estas emergencias nos demuestran la enorme necesidad de tener resiliencia en el modelo de negocio de todo lo que hacemos, desde el sistema de salud, el gobierno, las empresas. Tenemos que tener la capacidad de continuar con lo que estamos haciendo, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, hay momentos donde se ha puesto a confrontarse intereses o necesidades económicas con necesidades de la salud. Una fue camioneros, ¿verdad? Que continúe el comercio, que se pueda exportar productos, y entonces por ahí de mayo, junio del año pasado había todo un debate sobre si deben entrar o no entrar camioneros que tenían carga o poder exportar carga. El tema de la educación, la continuidad de la educación, y ahí es un tema de conectividad en nuestras escuelas es una tarea pendiente. Entonces, resumo que hay mucho que tenemos que hacer en el sector salud para prepararnos para futuras crisis como esta, pero también hay mucha tarea como país y como planeta que tenemos pendiente para que no hayan brechas tan marcadas en educación, en capacidad de comercio, en capacidad de tener ingresos durante este tipo de crisis.